Muy buenos días a todos. Estamos comenzando ya el podcast. Es negociable. Ahorita ya viene mi esposa. Estamos terminando los últimos arreglos para poder sentarnos aquí cómodamente con todos ustedes y platicar muchas de nuestras experiencias que tuvimos en los últimos 2 semanas. Eh, Pues culturalmente llamamos Semana Santa, no sé cómo, de dónde se están conectando por allá, cómo les fue con sus vacaciones, ya estamos a punto de terminarlas. Ya viene el día ¿cómo estamos? Abril, mayo, ya viene el Día de las Madres, se acerca, viene primero el Día del Niño, me parece. Fechas importantes para la familia, por las cuales elegimos Selene y yo, un servidor, Michelle Antonio, me presento, hablar sobre cómo es el noviazgo de antes, cómo es la relación de pareja, cómo se negocia el antes y el después, y cuáles son los factores no tangibles que provocan a un nivel colectivo, a un nivel individual, a un nivel sistema familiar, a un nivel grupos cercanos a nosotros como pareja, que haya una resistencia a seguir en equilibrio en pareja. Yo creo que eso va a ser lo más fabuloso que les voy a compartir. Hicimos muchos descubrimientos desde que empezamos a aplicar el árbol genealógico a las terapias de pareja, que es basado en una estructura de genociograma, se le llama, o también conocido como un diagrama. Algo muy sencillo hay personas que somos kinestésicos, otros que somos auditivos, muy visuales, necesitamos estar así escribiendo todo. Hay personas que solamente cerramos los ojos y escuchamos. Eh, Cada quien tiene su manera de aprender muy diferente. Por eso agregamos a la terapia de pareja y al taller de las 7 zonas erróneas. Ahorita que venga mi esposa, vamos a hablar sobre cómo nos fue, qué es lo que descubrimos eh, confidencialmente con todas las parejas que estuvimos ahí. Más que nada, cuál es el efecto que ocurre en el taller. Vamos a platicarlo. ¿Cuáles son esas zonas erróneas en las cuales a veces nos estamos parados en la pareja y no nos damos cuenta que pueden afectar a futuro el quedarte mucho tiempo en esa zona, no poder identificar esa zona que es una zona errónea? A veces está normalizado, está viciado el ambiente y no te das cuenta que estás haciendo algo negativo para pertenecer a la mayoría de las personas que están a tu alrededor que no tienen pareja. Entonces, puede llegar a ser algo, realmente algo peligroso, algo serio que requerimos como parejas tener en cuenta, y siempre de la mano de Dios, de la mano de tu fe, de la mano de tu espiritualidad también, sea cual sea la religión que tú profeses. Es importante también tener esa inteligencia múltiple. Es una inteligencia múltiple, la espiritualidad también, para poder intervenir y ver las cosas desde afuera, desde una manera más neutral. Qué bueno que aquí puso Karina. Llama atención porque tengo 2 hijos, uno adolescente y otro de 20 años. Bueno, la adolescencia es una parte muy importante donde el, se va a reflejar el lenguaje del amor, y es una parte un poco, yo digo, yo que he visto ahorita varios adolescentes, he analizado en muchos ejercicios de autoestima y amor propio mi adolescencia, primeramente yo, mi adolescencia, la adolescencia de mi esposa y la adolescencia de nuestros padres, la adolescencia de nuestros abuelos, muy diferentes. Pero en esa etapa, en cuestión a la pareja, en esa etapa de vida, se refleja el lenguaje del amor
que se llenó en la infancia por los padres y que ahora es como si volvieran a nacer este lenguaje de amor, pero ahora a empezar a aprender a gatearlo, caminar, a llenarlo con una pareja que no es de tu familia. Regularmente el lenguaje del amor son 5 lenguajes que tenemos, que descubrió el doctor Gary Chapman, que es palabras afirmativas, contacto físico, este, eh, actos de servicio, tiempo de calidad y regalos. Son 5 lenguajes que descubrió en las tribus más antiguas el doctor Gary Chapman y que estableció como intercambio de la pareja para poder seguir después del periodo de enamoramiento. Y entonces nos damos cuenta también que en la primera infancia, a los niños requerimos descubrir también cuál es el lenguaje del amor del niño. Ya lo habíamos hablado en podcast pasados, igual mi esposo y yo, que nuestro hijo nos dimos cuenta que nos daba muchos regalos. Si te voy y te dibujo, te doy un regalo, una carta, palabras afirmativas. Mi esposa le regalaba cartas a su mamá. Ahí está, palabras afirmativas. Yo me di cuenta, estudiando el árbol genealógico y estudiando toda esa parte de la infancia y adolescencia de ella, lo que me iba contando, y lo aplicaba también en nuestro intercambio. Igual, a mi hijo sé lo que le llena. Mi hijo es un de lenguaje ¿cómo se llama? Tiempo de calidad, de juega conmigo, de a veces sí hay un poquito, como yo tuve el lenguaje del amor de contacto físico, de luchas, yo me dediqué al boxeo, me gustaba el contacto físico con el básquetbol, era mucho contacto físico, desde muy chico por ver a mi padre jugar básquetbol. Y entonces mi hijo es así que vamos a hacer unas luchitas, ¿no? Lo cual al principio sí le afectaba un poco a mi esposa al verlo, no lograba entender esa parte y luego lo hicimos de una manera positiva, o sea, no de que lo vaya yo a lastimar, nos vayamos a ofender o lastimar, con mucho tacto en el horario específico, en el momento específico, de la manera educada específica. O sea, el contacto físico es todo un campo, ese lenguaje del amor es un campo complejo. No nada más cuando hablamos en la pareja de contacto físico es solamente la sexualidad, sino, sino también tiene que ver con las caricias, con los juegos, con muchas cosas. Les dialogaba bueno, más bien decía Karina que le llama la atención mi podcast el día de hoy porque ella tiene hijos adolescentes y otro de 20 años. Y le comentaba que en la adolescencia es el primer aprendizaje de dar el lenguaje del amor, llenarte el tanque o llenarlo a alguien más que no sea de tu familia, porque al principio se lo llenas al niño, en la infancia, tienes que saber cuál es su lenguaje del amor, cómo se lo llenas para que tenga el tanque lleno al niño, pero ya cuando llegues a la adolescencia y la adultez, va a reflejar ese tanque que le llenaste, que le llenaste tú, lo va a reflejar cómo lo va haciendo con las nuevas parejas, ¿no? Con los nuevos, no necesariamente novio o novia, sino el grupo de alrededor, la escuela, amigos, y entonces ahí es donde luego el niño quiere dar algo y nosotros como padres, si estamos muy presentes, hay unos padres que no están presentes, dicen, a mi hijo lo están rechazando. No lo están rechazando, sino que la otra persona del grupo, los niños, la amistad, el adolescente, no quiere ese lenguaje. Y entonces el joven se frustra y viene su primer contacto con esa relación de pareja, ¿no? Y le digo que ahorita vamos a hablar de cómo es eso de esa etapa de el noviazgo y cómo ahorita nosotros
de hecho, aprovechando que fuimos de viaje, Sí, antes íbamos de viaje y era a veces una sensación negativa de regreso, sí. pero hoy es muy diferente porque hemos incluido muchas cosas del árbol genealógico, les decía que ahora estamos metiendo el genociograma, Sí. algo nuevo, y que eso nos ha ayudado a poder observar tanto como lo económico de nuestras familias, lo de nosotros, lo amoroso, lo familiar, nos ha ayudado a gestionarnos cuando ya estamos en un pico de secuestro emocional y fue grato el viajar. También el darnos cuenta que llegamos a constelar. Llegamos a constelar porque situaciones que el abuelo, por ejemplo, no pudo trascender, pues obviamente la tarea pasa a los papás, o sea, a sus hijos, y sus hijos a nosotros. Entonces, si sigue igual, sin trascenderse, es como nosotros vamos solucionando en problemas. O sea, el abuelo enseña al hijo a cómo solucionar, pero por ejemplo, por parte mía, pues hemos visto que es la comunicación, ¿no? Sí. No se sientan a dialogar, no ponen, pues como nosotros, que te digo, tú me dijiste o quedamos en acuerdos. Nosotros, fuimos viendo qué cosa a mí me parecía que no, y empatizábamos el por qué y luego llegábamos a un acuerdo donde yo estuviera cómoda y donde él estuviera cómodo y ambas partes se respetaran. Porque también está un poco transquiversado la idea de un acuerdo. Se va a hacer lo que él diga porque él es el hombre, ¿no? Por decirlo así. Pero no, es darle voz y voto a los dos géneros. Y es lo mismo a lo que vamos con la masculinidad o lo que es el machismo. El machismo de una u otra forma se requiere porque desde lo biológico se supone, no es de que se requiera así de que... Pero, tiene que estar, sino se requiere reconocer, ajá, y darle un equilibrio, ¿no? Y darle su lugar, o sea, porque esa es la importancia de darle lugar y la jerarquía al hombre. El hombre es el protector, el hombre es el... Entonces, si tú no le das el lugar a tu pareja, desde ahí, desde el principio, y te quieres tú ser porque viste que en algún momento las femeninas de tu clan tuvieron que salir adelante solas, ahora tú que te encuentras una pareja, porque hasta eso. Nosotros, ¿cómo dices? No te encuentras el amor de tu vida, te encuentras la herida de tu vida. La herida. Entonces, luego llegamos a estar en resistencia, yo una de esas fui, y cuando le empecé a dar a él el permiso de ser papá, de ser esposo, de ser mi pareja y todo, como que se fue alineando todo, y ahí es donde me doy cuenta que es importante para el niño, porque el niño va a crecer con esa idea de que requiere que uno lo respete, requiere poner sus decisiones, no quedarse callado, el preguntar, el ser anticipado y todo eso. Pero bueno. Cuando empiezas a observar esto, sí, pasa algo realmente genial porque nos pasó al principio de nuestra relación a nosotros. Empezamos a observar cuántas cosas negativas estábamos haciendo inconscientes, sin juzgarnos, con amor, con rompimientos de lealtades a nuestros padres, amorosamente, no juzgándolos, no peleando, no, sino amorosamente reconociendo. Nos empezamos a dar cuenta que al principio había una resistencia porque hacíamos algo mal y se nos repetía con nuestro hijo. Ya lo habíamos platicado en otro podcast. Entonces, gracias a poder observarlo, empezó a suceder algo que decíamos, ¡ah, qué feo!, ¿no? O sea, estamos haciendo algo acá que a veces no lo habíamos practicado, no porque no supiéramos, ya lo sabíamos, ya lo habíamos descubierto, pero volvíamos a caer al mismo hoyo y entonces se reflejaba rápidamente más. Y sentíamos ese dolor porque todavía teníamos esta empatía hacia nuestro hijo y la tenemos, porque hay padres y en tantas de las sesiones que hemos visto, e incluso en el taller,
que quiero que des tu experiencia del taller también. Ya les dije un poquito mi experiencia, un poquito, bueno, no, casi no mucho, pero quiero que demos esa experiencia, ¿no? Y entonces, hay padres que ya no tienen empatía, o sea, ya se normalizó completamente y empieza a correr la lealtad. O sea, adentrándonos un poco al tema que le interesa a Karina, porque ella fue la que puso, pero tiene mucho que ver con esto también lo que las preguntas que les vamos a mostrar en las 4 diapositivas que hice. Pero el padre se normaliza, ya lo normaliza, y entonces empieza a repetir lo que así hicieron los abuelos con los papás, y los papás con los hijos. Y ya no siente el papá por el hijo, ya solamente el papá observa lo que no hizo su papá por él, la mamá, lo que no hizo su mamá por él, y deja de observar al hijo, deja de ponerle atención al hijo. Y el hijo empieza a crear el mismo rencor, acá hasta abajo, que la madre le tiene a su madre. Y la abuela, no es hasta que la abuela muere, lo más trágico, que es hasta que la muere, hasta que la madre puede voltear a ver a su hijo. Y entonces el hijo viene a sanar esa herida hasta que la abuela muere. Pero mientras sienten una sensación de que no puedo ver a mi mamá, no puedo ver a mi papá, me hicieron tantas cosas. Ahora, ahí entra el tema también de la confidencialidad entre parejas. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros somos seres humanos. Llegamos, cuando nos enojamos, pues hay algunos que llegan a decir, no, ay, te desconozco, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque pues nos tocan la herida y sale a flor de piel. Entonces, cuando, bueno, hablo de mí, ¿no? Cuando yo me enojo, yo voy, o sea, anteriormente iba duro y a la cabeza. Entonces, no con palabras, o sea, yo ya sabía él a dónde, por ejemplo, darle, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo de lo que me fui dando cuenta, porque también esa dinámica la tenían mis padres. O sea, mis padres, mi madre en un tiempo no hablaba, no se quejaba, hacía lo que mi papá decía. Y luego yo dije, no, yo no voy a ser igual que ella. Ahí estábamos en resistencia. Exacto. Yo dije, no voy a ser igual que ella. Exactamente. No me voy a dejar como ella, ¿no? Pongamos un ejemplo, empezando desde tus creencias, cómo vas, porque estamos hablando del noviazgo y la familia, ¿no? Entonces, desde ahí es importante el ver qué dinámica tú tienes con tu pareja para que llegues con tu hijo, expliques y tengas esta empatía de que, oye, ¿sabes qué? Nosotros somos así, pero mira, y ya después tú te vas dando cuenta de que está mal y que no está mal. Exacto. Y yo veía eso y yo dije, pues cuando yo tenga mi pareja, también las leyes del padre. Mi papá siempre me dijo, ningún hombre te puede tocar. O sea, nadie te debe de pegar. Y así como te pones porque yo luego sí era contestona con mi mamá. Entonces, así como te pones de contestona con tu madre, quiero que te pongas con todos los demás. Esa fue la ley que mi papá me Eso se llama el mandato ciego. El mandato ciego que mi papá me dio. Entonces, cuando yo conocí a Michelle, era muy recatado, era muy serio, como que no se Ahí dejaba, estábamos en el noviazgo. ajá, no se dejaba como que sentir o fluir, no sé cómo llamar. No me abría todavía Ajá, completamente. no se abría conmigo. Entonces, pues obviamente que yo dije, ay, pues llegó un momento en que yo dije. No me ponía vulnerable, tal vez. Ajá, sí. Pero a la vez tampoco había sacado como que ese modo de supervivencia ante mi vulnerabilidad, porque la supervivencia te hace hacer cosas y ya después feas a tu pareja. Empecé yo a platicarle a él de mi vida y él de su vida, y ahí fue cuando los dos empatizamos y me dijo él, es que en muchas relaciones me han hecho daño, entonces yo ahorita no soy como que tan fácil para irme como gorda en tobogán, ¿no? Como comúnmente dicen.
Y yo dije, bueno, pues yo igual, o sea, había yo terminado con una relación muy fuerte. Y yo dije, no, esto no está, no está en mis ideales, ¿no? Luego nos fuimos dando chance, pero pues obviamente que cuando ya nos juntamos, porque también está esto de que no conoces a tu pareja hasta que te juntes, ¿no? También es una ley. Hasta que te unes en una casa fuera de... Ajá, hasta que te pones a vivir con él. Ujú. Lo he escuchado mucho. Y no cuenta si todavía viven con la familia de origen. O sea, se van a ir con un padre, una madre, un suegro o suegra. No cuenta, porque aún sigues en ese capullo, ¿no? Entonces ahí No está has la salido. importancia de también de tener la historia o el antecedente de tu pareja. ¿Por qué? Porque así empatizas con él y en vez de estar enojado y con tus aquí lagunas mentales o cosas así, es cuando caemos en la resistencia y decimos, no, él no es para mí porque esto, porque lo otro, pero no sabes por qué lo está haciendo, solamente empiezas a juzgar, empiezas a poner juicio. Ahí estamos ciegos, completamente. Empiezas a poner este juicio hacia tu pareja y obviamente te vas desenamorando de él. ¿Por qué? Porque ves más cosas negativas que positivas. Exacto. También ya una vez que están juntos, es cuando dicen, ¿no? Sale el verdadero tú, el verdadero de él, y luego solamente señalan a la pareja, cuando son los dos, o sea, los dos tenemos nuestros fantasmas ancestrales de lo que no se solucionó atrás. Y lo vamos a solucionar con la pareja. Se viene con nosotros. ¿Por qué? Porque si no lo solucionó tu padre, ni tu abuelo, ni los abuelos de tus abuelos, y todo eso, ahí viene atrás. Entonces, yo, de la parte de mi familia, era la falta de comunicación. Y empecé a ver que mis papás no discutían enfrente de nosotros, o sea, no hablaban, no. Luego, ellos en su cuarto, yo digo, bueno, pues ya, pero no, yo no, algo pasaba en la comida y no veía que dialogaban o le daban una solución, solamente lo iban guardando y luego mi mamá cuando se enojaba ya le decía a mi papá y cada vez que se acordaba mi mamá tenía esa dinámica o yo veía y hasta eso son percepciones de nosotros, que Exacto. Nosotros lo creemos realidad y que está pasando así, pero quizás para ellos no es así. Está todo como que muy... Se puede distorsionar muy fácilmente en la pareja, ese es como que el objetivo de dialogar todo esto. Se puede distorsionar y hay algo que se le llama gatillantes. Un gatillo es una parte de una pistola, tú le aprietas el gatillo y dispara. Entonces, hay gatillantes en nuestra memoria que se van a activar muy fuertemente si tú no eres consciente de ese diálogo, de esa historia, como Selene ha dicho, hay mandatos ciegos, hay creencias raíces y hay diálogos o guiones de pareja muy específicos en los cuales si tú caes ahí, en ese guión, por ejemplo, yo me acuerdo que había un guión muy fuerte que teníamos que era, si tu pareja está bien contigo, van a discutir después. Entonces ese era un guión ancestral de mis familias. O sea, estaban bien y era una discusión después. Igual, de mis ancestros. Igual, si tu pareja no está contigo, te va a engañar. Entonces, algo sucedía, yo me enojaba y entraba en el diálogo, en el guión de pareja de Selene, que era el de herida de infancia de la abuela materna, que era, si tú me vas a creer que te engaño, te lo voy a hacer de verdad para que tengas la razón. y me voy a enojar contigo. Entonces, cada vez que yo celaba, o biológicamente yo celaba a Selene, pero todos tenemos celos. El gatillo se me disparaba a mí. Se disparaba a ella y el mío hacia mí, y entonces los dos nos disparábamos. Había un disparo mutuo y el que observaba y estaba recopilando la información para repetir era nuestro hijo. Y entonces se activaba rápidamente este mecanismo y rápido lo reflejaba máximo en un síntoma físico, se enfermaba antes, ahorita dolor gracias de a Dios, panza ¿no? O de rodillas. Rodillas,
se reflejaba en una situación con un amiguito, o luego yo veía o lo que llevábamos al parque. yo le veía que le daba mucha gripe, Gripa. mucha gripe. O lo llevamos al parque Ah, y sí, actuaban exactamente lo que hicimos nosotros. y un niño se peleaba con él y él se quedaba así. O Y luego al revés, el niño venía, le pegaba y ya peor le exacto, contestaba. se reflejaba rápidamente. Pero esto no lo van a observar sin antes no observan. Nosotros no le llamamos el observar la constelación con sus padres y ustedes. ¿Cómo es la constelación? Vas a la casa. Ay, normalmente el niño en la escuela se pelea cuando los papás se pelean un día antes. Algún Exacto. problema en la escuela va a tener ese niño. Sí. Porque y él que, o sea, él más que nadie sabe todo eso porque pues lo vivió, o sea, vivió, y yo también, pero Sí, cuando había violencia en mi casa de niño, en parte de mi papá en su tiempo el niño de no se alcohol y todo enfoca. eso, yo, número uno, el niño no le nace el razonamiento matemático. Y ahorita, hoy, antes le decían, pues era el que no ponía atención o el burro de la clase, ¿no? Pero ahorita ya le llaman, le pusieron nombres como autismo, le pusieron nombres como, ¿cómo se llama? Déficit de atención, nombres como, ¿cuál es el otro? Hiperactividad. Esos son, ahorita son los nombres para quitarse papá, mamá, la responsabilidad de decir, no importa que nos estamos separando, no importa que nos estamos divorciando, el niño tiene que sacar 10. Y si no está sacando 10 o está mal en la escuela emocionalmente, es porque está enfermo de hiperactividad, de autismo o déficit de atención. Y entonces papá y mamá no se preocupan por solucionar. Y el hijo, posteriormente, lo ocupamos inconscientemente como base para nosotros no resolver. Y entonces ese niño crece y es un niño que, a ver, mi mamá, voy a salvar a mi mamá, a mi papá, y los padres siguen juntos o divorciados, pero nunca se hablan, nunca resuelven, gracias al niño. O dice, ah, bueno, dile a tu hijo, dile a tu mamá, tu hijo, dile a tu papá. Y así ese niño empieza a crear una, un cúmulo de enfermedades, síntomas, malas relaciones por todo esto. Entonces, qué importante es saber primeramente que en el noviazgo, como lo dijo Selene, vamos a traer ciertas creencias, analizarlas, negociarlas, observarlas, a verlas en el genociograma y luego crear cartas, que es lo que estamos haciendo nosotros ahorita. Hicimos unas cartas, estudiando el transgeneracional, viendo cómo hacer las cartas bien. Hicimos por 60 días unas cartas para eliminar, o no, para difuminar un síntoma físico que traía Selene, que era un síntoma de vértigo. Y luego difuminar esa conducta hacia Max. Y entonces viajamos, fuimos con nuestra familia, bueno, con la familia de origen de Selene, y ya no hubo mareos, ya no hubo vértigos, ya no hubo situaciones de conflictos regresando. Y años antes no nos habíamos dado cuenta que cada vez que íbamos, no por la culpa de ellos, sino de nuestra conciencia que no habíamos estructurado. Más bien nuestra falta de responsabilidad. Nuestra falta de responsabilidad, lo que pasaba era que cada vez que íbamos o con su familia de origen o con mi familia de origen, había un caos se total. Se detonaban los gatillos, sí o sí. Un caos era total. Una detonación. ¿Por qué? Porque lo de allá no lo traíamos acá. Y constelábamos. Se separan muchas familias por eso, ¿eh? Se separan cuando van a conocer a los padres. Sí. Por eso es el noviazgo, es tan bonito, y ya cuando eres familia y te llevan a conocer a los suegros. Y aunque se hayan muerto, porque a veces los suegros están muertos, empiezas a recordar después de los 2 años, 3 años. Por eso dicen que el noviazgo dura 1 año y medio, 2 años. Perdón, te interrumpí. Sí, ahora regresando al punto de cuando empezamos a vivir juntos,
pues cada quien hay tanto choque de, ¿cómo se llama? De educación, de valores, ¿cómo se llama lo que se hace normalmente? De creencias, de todo eso. Entonces vas viendo, De la limpieza, ¿no? no, de cómo, o sea, por ejemplo, que yo todos los domingos era o es mi domingo familiar, tanto domingo La familiar. dinámica. Ándale, las dinámicas que hay entre cada familia. Yo, por ejemplo, cada domingo era de que a mi mamá le llena el corazón verla, hacer los domingos comida o desayuno o cena y todos tenerlos, o sea, y a nosotros tenerlos en la mesa, a nosotros como hijos, obviamente. Pero esa dinámica ya venía de mi abuela. Mi abuela en un cierto tiempo, pues ellos son de rancho, y llegaba mucha gente a visitarla y ella les daba de comer a todos, o sea, hacía para una población. Entonces, hasta la fecha, hace fueron más de 150 personas allá en la fiesta de mi abuelo. Y entonces, ella hace para todos y hasta para que se sobre y hasta para que se lleve. Entonces, esa es la dinámica de mi abuela, que mi mamá la adoptó ahora los sábados, los domingos, te digo. Entonces, yo le decía a Miche, yo los domingos me la quiero pasar con mi familia. Y él me decía, pero es que nuestra familia ya somos nosotros. Y yo así de sí, pero es mi familia. Y yo todavía como que no quería de una u otra forma soltar, ¿no? Y él también como que ya estaba un poco cansado de la dinámica de su familia. Entonces... Sí, y el hombre tiene que tener mucha flexibilidad en ese punto, porque yo también aceptando errores, yo también no tenía esa flexibilidad. Y es importante que el hombre tenga la flexibilidad cognitiva suficiente y las estrategias adecuadas para pedir ese lugar, porque tampoco lo puedes pedir. O sea, literalmente es pedirlo, pero no lo puedes pedir, porque la que lo tiene que dar es la mujer. Más bien es como tú darte a respetar y darte tu lugar de una otra forma. Porque no compites con nadie, ni estás buscando reemplazar a alguien. Exacto. Solamente tomar el lugar que te corresponde. Pero se requiere mucha paciencia para eso. Ya estábamos viendo sobre, bueno, yo he visto varias parejas, ¿no? He visto ejemplos de varias parejas. Y le decía yo a Michelle, mira que esta muchacha hizo tal, ¿no? Y ya se separaron. Y nosotros nos fuimos atrás de nuestra historia y yo también hubo varias veces que teníamos peleas muy fuertes. Sí. Pero por lo mismo de que, y hasta eso yo le decía, yo veía de mi familia que mi mamá pues se salió de la casa de mis abuelos y cada vez que mis papás discutían no iban con la familia a contarles, ¿no? No iban con la familia a decirle, ay, me hizo esto, me hizo el otro, y qué parece, y qué esto, porque debe de haber la confidencialidad en la pareja. Lo que nosotros hacemos no requiere saber la familia, porque de una u otra forma, ni para la sociedad luego estás bien, o todo está perfecto. Entonces, hay juicios. Sí. Y luego, si la persona cambia, que fue en nuestro caso, los dos hemos evolucionado como bastantes cosas, entonces, sí, hubo un momento en que mi familia estaba encima de él, porque vimos que yo no tenía esta confidencialidad. Yo le contaba todo a mi mamá, a mi papá, a mi hermana. Uh-huh. Pero obviamente ya lo llegaba a enterar mi papá, y se llegaba a enterar mi hermano. Y mi hermano en una ocasión sí me llegó a decir así que, si te hace algo, que no sé qué, me dice, que no sé qué. Y yo le dije, no, todo está bien, o sea, nos peleamos, pero por cosas tontas, hasta eso, eran discusiones tontas. Discusiones tontas por guiones muy fuertes. Ajá, que se encajaban en el secuestro emocional. Desde mi parte, yo desde muy chiquita sufrí pues violencia sexual, ¿no? O sea, los señores me acosaban y a mí me enojaba mucho, porque yo decía, ¿a mí por qué? O sea, ¿por qué yo? Y luego me puse en esta barrera de que yo me tenía que ser fuerte para yo defenderme.
pues ya yo tenía energía masculina. Hasta que un día me junté con Michelle y Michelle me decía, yo te voy a proteger porque, pues, boxeador profesional y todo esto. Pero luego yo sentía que él me quería sobreproteger y yo decía, no, pues también tú Se crees. enojaba por el guión de la abuela, o sea, porque a su abuela hay una historia fuera, arriba, que la celaban demasiado, incluso hasta violencia había hacia ella, la golpeaban por esos celos que no existían, Sin o sea, justificación justificación alguna. Entonces, eso se grabó en la historia genética y todo eso le afectaba muy fuertemente. pues Entonces, obviamente que él me decía, ay, te voy a poner, y yo me daba cuenta cómo él se cambiaba o me agarraba o me tenía así, y yo así de que, ¿por qué me y estás había agarrando? frustración, había Si yo me, enojo, ira, si yo no me puedo, reconocida. si yo me puedo defender sola, si yo soy capaz, yo no te necesito a ti. Yo estaba así, o sea, así. Y a la vez sí quería que me protegiera, entonces como que era algo muy confuso para mí, yo decirle a él, sí me gusta, pero a la vez algo dentro de mí que no era mío me enojaba. No Exacto. sé si me explico. Entonces, ahí fui soltando eso y el día que llegó a pasar otra vez esa situación, ya con mi hijo, yo ya tenía a mi niño de 3 años, creo que tenía ya 3 años, y el señor le hablaba a Ian y trataba de buscarme de esa forma. Y yo ahora era la que, porque Toño en un momento dejó de jalarme o de tratar de protegerme así porque yo me enojaba. Él ya, de protegerme a dejar de protegerme por completo porque sabía que íbamos a terminar en una discusión. Entonces, ahí fue cuando yo le empezaba yo a hacer así, de que así. Y me trataba yo de como de esconder con él, no sé, hasta que un día me dijo, Toño, bueno, ¿qué tienes? Que te estás jalando así. Y le dije, ay, le digo, es que no te vayas a enojar, o sea, no quiero que vayas y le rompas su mandarina en cajos al señor. Porque también esa dinámica la tenía mi papá. Mi papá una vez me dijo, al que les haga algo, o sea, yo sí voy y o sea, me lo he hecho. Y yo dije, no. Y mi papá era policía, pues obviamente que yo sí le tenía respeto de una u otra forma. Y vi una situación de niña donde a mi tía, fíjense qué importante desde la niñez, Pues a sí, el mi niño tía aprende le todo. rozaron la pierna y mi papá se levantó y sacaron a mi papá y sacaron a ese muchacho porque mi papá nada más porque un señor le rozó así la pierna a mi tía, mi papá se enfureció. Obviamente que yo dije, si le hizo eso y lo golpeó, ¿qué no le va a hacer a aquel? ¿Me explico? Sí, exactamente. Se repite, se repara las cosas otra vez. Pero bueno, la parte de la señal que está encontrado. Ok, no te preocupes, Karen. No, pues vamos a grabarla de todas Está formas. grabándose y la vamos a subir igual a todo donde vieron estos links para entrar. Ahí la vamos a subir, no hay problema. Sí, entonces todas esas memorias, obviamente nosotros los vamos cargando desde niños y Sí, le llegamos a tener un miedo inconsciente a la reacción de alguien más. Y exacto, quizás en este presente no vaya a reaccionar así, pero tú tienes esa memoria y ¿quién te la quita? O sea, exacto. nadie. Entonces ahí fue donde yo dije, voy a aplicar el diálogo que no tuvieron mis papás, voy a aplicar la paciencia que no tuvieron mis papás y voy a tratar de empatizar con Michelle y decirle, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta que no me gusta esto, por esto, y quiero que vayas y me defiendas, pero no de la manera que lo hacía mi papá, de la manera que me gustaría que tú, y me dijo, no te preocupes, voy a hablar con él, te voy a defender y no me voy a meter en problemas, ni te voy a meter en problemas a ti. Ya aquí está un modelo, estamos hablando de un modelo ya en familia, ya siendo familia juntos. No es familia de que yo sea parte de tu familia de origen, no. Nunca vas a ser familia de sangre con tu pareja. Eso es lógico, nunca, porque no tenemos la misma sangre. Pero sí se van a mezclar los orígenes. O sea, hay que observar que cuando tú ya estás con una pareja, ya decides desde el minuto uno que vas a tener un futuro con esa persona, se empiezan a mezclar los orígenes y vas a encontrarte lo que pasó acá arriba que no sabes aquí con tu pareja.
Y ella lo que no sabe que pasó acá arriba del genociograma, del árbol genealógico, te lo vas a encontrar con tu pareja. Sí. Y te va a molestar mucho. Puede ser algo realmente ofensivo para ti. Puede ser algo, incluso hasta una infidelidad. He tenido parejas que dicen, es que cuando tuve a mi esposo y que nos conocimos desde el principio y a los 15, a los 14, en mi primer embarazo, embarazada en el parto, me engañó en el hospital. Y yo así de, o sea, cuando ocurre algo así, que no tiene sentido, o sea, no tiene sentido que te enamoras muy bonito acá y luego acá pasa algo malo, una infidelidad, un abuso, un abandono, se va por los cigarros, no tiene sentido en una relación de pareja. Cuando te ocurre algo así, es una alerta fuertísima para que empieces a observar tu árbol genealógico y empieces a sanar. Porque esa va a ser la mejor excusa para que tú no formes tu propia familia y regreses a casa por lo que te hizo falta, por lo que no pudiste sanar de niño y no pudieron sanar tus padres y abuelos de niño. Y entonces te conviertes tú en un hijo bastón, o hay muchas parejas que viven con hermanas, muchas mujeres que viven entre hermanas con un hijo de la hermana que se reproduce y la otra que no. Y hacen familias. O sea, una es el padre y una es la madre. Y igual hay hombres que regresan a casa y dejan a sus hijos y siguen con la madre mucho tiempo. O sea, no cuidan a sus hijos. O la hermana se casa con el hermano, se quedan en la familia con mamá y papá se quitan y los que dirigen son el hermano y la hermana. Siempre ocurre. ¿Por qué? Porque hubo situaciones en el pasado que no se han hecho conscientes y se hacen en el primer matrimonio tan bonito. Había una gran potencialidad. Tú decías, es que yo no lo conocía, es que yo no sabía que era mala persona, es que era un violento, y es que se drogaba y yo no sabía. No. Lo que pasa es que tú no sabes tu historia familiar y en el primer matrimonio que tiene el potencial para que tú seas libre de esa historia familiar, te va a jalar un hilo transgeneracionalmente y va a hacer que ocurra algo. Pero si tú estás despierto, si tú tienes bien identificado estas preguntas que estamos poniendo, háganla aquí, escríbanlas aquí si quieren en el chat, escríbanlas en una libreta y vean y tengan bien identificado cómo aprendieron ustedes en cuestión de las relaciones de pareja y ténganlo bien escrito. Eso les va a ayudar a estar despiertos y en el momento que ya se va a repetir la lealtad, porque yo lo he visto con Selene y Selene conmigo. Sí. Ella me avisa y me dice, oye, va a pasar esto. Y yo, ok, va. Y yo le digo, oye, mira, va a pasar esto. Y entonces nos detenemos, no vamos a ese lugar. Pensamos tantito. Pensamos, ¿para qué? Porque si tú vas, algo te pasa, te tropiezas, ocurre un síntoma, ocurre algo que te regresa a casa. Es como un tobogán bien fuerte. Lo vimos en nuestro taller de las 7 zonas erróneas. Le decía a Selene que yo lo organicé y ella me ha ayudado porque cada zona ha sido cada obstáculo que hemos tenido en nuestra relación nosotros. Sí. Y está está la zona de la viuda negra cuando te vengas de lo que te hizo tu padre y tu madre, a tu padre a tu madre, y está la zona de la dualidad donde crees que el otro tiene la culpa. Sí. Crees que es que él me engañó, es que él me pegó, es que él me hizo. Pero ahora yo llegué a una conclusión empatizando desde mis padres, porque la relación de mis padres fue una infidelidad. Entonces yo al principio sí estaba como que peleada con este lado de por qué los hombres son así y todos son iguales. Yo escuchando todo lo que decía mi mamá y obviamente repitiéndolo. Entonces yo decía, es que todos los hombres son iguales, todos los hombres se van a engañar, todos los hombres son así. Luego, la ley más grande de mi papá es tu pareja o tu esposo debe de ser tu amigo, tu amante, tu compañero y tu esposo. Entonces, tiene que ser tu todo. Entonces, obviamente que eso él lo tenía muy fuertemente y con mi mamá se topó, ahora sí, con pared,
porque mi mamá no es tanto de salir a bailar, de ir a la playa casi no le gusta, o hacer cosas, actividades aparte de estar ella es feliz en su música y su casa, y hasta la fecha, entonces, es así. O sea, entonces, mi papá empezaron a chocar con eso. ¿Por qué? Porque mi papá quería salir a divertirse, tener su tiempo de calidad entre ellos, y mi mamá no. Entonces, ahí es donde se rompe esta comunicación, este diálogo de intercambio. Por ejemplo, yo le dije a mi mamá en algún momento, ¿por qué no cedes ahí con mi papá? No, es que no me gusta, que no sé qué, es mucho rollo, hace mucho calor, esto y el otro. Y luego yo me di cuenta que hacía casi lo mismo contigo. O sea, que yo te decía, no, no me gusta acompañarte, porque mira que el calor, que esto, que lo otro. Y ahí fue donde me empecé a dar cuenta y le dije a Michelle, claramente los dos fallaron en la relación. O sea, es Sí. fácil decirle y echarle la culpa solamente al hombre porque es infiel, pero obviamente si tú lo llenas aquí en tu casa de absolutamente todo, no tiene por qué estar buscando en otro lugar lo que ya tiene, ¿me explico? Entonces, Esa es la transmutación del sexo. ahí fue donde yo también, y también la responsabilidad de él, porque también no le voy a quitar la responsabilidad, está viendo que no se puede, bueno, pues te hago una dinámica para que estemos en un punto medio, porque también a él como hombre requiere como que estimular a la mujer para que la mujer diga, órale, va. Sí, ¿Me también es explico? el conocimiento de cómo funciona la biología de una mujer. Es importantísimo. Sí, Para poder negociar el lenguaje del amor requieres también saber que a la mujer le gusta cosas muy diferentes a lo que a ti ahí te está. gusta. Y Empiezas a interpretar y ya no me sus sueños a ver música porque la escuchas, empiezas a interpretar ciertas cosas que pasan en su familia, empiezas a escuchar con un oído, con un diálogo interno de lo que está pasando y empiezas a observar que en la familia, que tú debes de llevar a tu pareja con su familia para que tú como hombre le des permiso, bueno, no le des permiso, le des la oportunidad de recuperar ese amor perdido, porque a todos nos hizo falta un poco de amor de nuestros padres, no sabían ser padres, igual que nosotros, nuestro hijo, al 100% no sabemos ser padres, vas aprendiendo sobre la marcha. Entonces, debes de llevar a tu pareja para que ella recupere ese amor que no tuvo, pero desde la conciencia, y entonces le das la paciencia. Ese era mi objetivo, porque yo en un principio dije, yo la verdad no tengo ganas ya de ir con mis familias de orígenes, ya no quiero ir, porque pero por yo todo veía lo que venías conscientemente, porque yo pues ya había cargando vivido atrás. mucho, o sea, yo ya había salido de una familia y me venían a traer a otra familia. Y yo decía, oye, pero si yo ya quería salir de una familia, ahora me vienen a incluir a otra. Y eso era lo que yo venía buscando salir, o sea, ya Él había venía tenido, o huyendo, sea, huyendo del ya, terror. ya quería yo nada más estar yo, mis libros, mis proyectos, y para darle a mi hijo una mejor vida de la que no me dieron a mí, como siempre decimos todos los padres, ¿no? Pero él no quería lo económico, o sea, mi factor era darle el tiempo de calidad, pero esa es la paradoja del padre. No, y luego dicen, de amor no, uno lo vive. Exacto. La paradoja del padre, que dice Luigi Soja, un gran psicoanalista italiano, que es el pionero del estudio de la paternidad desde antes de los simios hasta ahorita el hombre actual, dice que un padre lo que debe de hacer es ser bueno ante el hijo, ser amoroso, pero también debe ser violento ante el exterior y defender a su familia. Y esas dos cosas, si la madre no observa, obviamente la madre no es consciente, lleva al padre que aún está en crecimiento, que está en crecimiento de su economía, de su valor, de su madurez, lo lleva con su padre, pues lógicamente el padre de la madre ya tiene un camino recorrido enorme.
Y entonces el hijo, que ya está formada la familia, dice, creo que mi papá es débil, su inconsciente del hijo. O sea, recordemos que tenemos un cerebro inconsciente, uno consciente y uno pensante. Entonces el cerebro del niño dice, creo que mi papá es débil, porque mi abuelo tiene casa, tiene esto, tiene el otro. Y entonces el niño, y volteas a ver al papá y el papá no tiene y el nada. papá está ahí como un niño, literalmente otra vez, porque están comenzando como familia. Y Pero pues entonces, esos ellos no saben. y todo ese consciente no logra verlo el niño. Entonces el niño empieza a no hacerle caso al padre o la niña. Y entonces se comporta muy rebelde. Y se plantean las creencias del hombre que dice, no soy buen padre. Y la mujer se plantea las creencias de la mujer y dice, creo que mi esposo es débil. Se valida una creencia y entonces el hijo empieza a sentir inseguridad. Lo peor de todo no es que el padre quede mal. Lo peor es que en el hijo, en el interior del cerebro del niño, empieza a haber una inseguridad porque el niño es papá y mamá, no es abuelo, sí es abuelo, pero en este momento es papá y mamá. También está el abuelo en él, pero en ese momento se siente Pues está hecho el inferior, 50% del papá y de la mamá. se siente, exacto, y se siente inferior por lo que mamá permite inconscientemente y por lo que papá se ve débil inconscientemente. Y baja su autoestima y lo empiezan a abusar en la escuela, en la calle, en todos lados. ¿Por Y qué? de adolescentes Y de sus vacíos adolescente existenciales. empieza a sentir, ¿por qué tengo este vacío? ¿Por qué siento que no puedo? Pues porque de niño todos los días iban a ver al abuelo y mamá no lograba comprender que el abuelo ya ha pasado y no se lo explicaban al niño, y menos el papá, porque aquí, ¿cuál es la solución? El papá debe de sentarse con el niño y decirle, a ver, hijo, tu abuelo ya pasó un tiempo, pasó esto, pero lo más importante es que yo quiero estar contigo. Lo que no ocurre en hombres que no les nace la paternidad porque se separan rápidamente y el padre nunca le explica al niño nada y lo dejan solo. Y entonces, desde la evolución, el hombre fue macho. 100.000 años fue macho casi. Bueno, supongo que menos, no tengo esa actitud. Pero la madre siempre fue madre desde el minuto cero que fue madre, ella fue madre. El padre no, el padre solo se reproducía y se iba. Y entonces no es hasta unos siglos atrás que se incluye adelante, perdón, sí, unos siglos adelante se incluye la paternidad y entonces obviamente ya nos tienen. Pero un poco como engañada, porque por ejemplo, Exacto, hay no. papás que son proveedores, ajá, y te dejan, o bueno, no es que te dejen, sino que se enfocan tanto en ser proveedores que olvidan la Que es paternidad. en los buscadores del pan. Solo van Entonces, por busca del pan, ajá, pero no son guías espirituales del hijo y no explican. bien. Y entonces el niño dice, Y luego obviamente mi papá, tienes tú como padre, tú como hijo, ves eso, ah, bueno, ¿qué le hizo falta? Tratas de sanar esa herida inconscientemente, ¿qué me hizo ajá, falta a mí? ¿Qué ahora le voy a dar a mi hijo? Entonces nosotros tratamos de poner un curita ahí en la falta ¿cómo se llama? de De economía, de calidad, no, calidad, de calidad, de tiempo de tiempo de calidad, calidad. pero no nos estamos matando en un trabajo como en su momento, es el trabajo que se mató nuestros padres. Entonces, por eso, como ellos estuvieron tanto tiempo ahí, ¿y cómo le explicas todo esto al niño? Pues no hay forma, más que el estar con nosotros un poco más y de vez en cuando ir con los abuelos, porque también hay dones que dan los abuelos y hay Sí, dones que nosotros damos, pero son más importantes la de nosotros que la de los abuelos. exacto. Es darle totalmente el equilibrio que es primero la prioridad eres tú y tu esposa, Nosotros, sí. organizarte y sí organizar un día a la semana, dos o hasta tres, o los que ustedes quieran, Porque cada también pareja es es diferente. saludable el estar con la familia, con la Exactamente, raíz. y decir, a ver, vamos a ir para acá, pero quiero que sepas que tu abuelo es tu abuelo, tu, Y yo, tu mamá es tu mamá, cada quien tiene su lugar. Y cuando vayan, la madre debe de estar tranquila emocionalmente para que pueda ella observar que no le está dando el mando a su padre. El mando está con el padre.
Y el padre también tiene que estar emocionalmente, saber todo esto y emocionalmente Darte tu lugar a ti, consciente sí. para que también no le diga, oye, suegra, su hija, la verdad no da un, y entonces también le vende al hijo que la madre es inferior. No puede. O sea, siempre dale tu lugar a tu esposa con sus padres y Sí. con tus padres. De hecho, mi padre es muy sabio. Mi padre desde el día uno, mi mamá como que quería regañar a mi hijo y mi papá le dijo, hey, cuidado, porque ya no es tu hijo, es tu nieto. Viene a visitarte a ti, viene a estar un ratito contigo, pero no viene a que lo regañes porque tú no eres su mamá. Y ahí fue cuando nosotros como que nos volteamos a ver y dijimos, no, pues sí, hay que nosotros ponerle mano dura aquí, o sea, con ellos también. El que no nos dé pena ser padres enfrente de ellos, porque también es como es un autosabotaje. Ajá, es como un autosabotaje porque también te vas a sentir juzgados hasta por tus propios padres porque vas a querer cumplir expectativas que ellos tienen de ti. Sí. Son muchas cosas. Y lo último ya que descubrimos, que les quería yo contar en el taller, bueno, no exactamente en el taller, sino en los viajes ahorita después de viajar con nuestras familias de origen, cómo nos llevamos, cómo yo también me llevo con mis padres, que también es un tema totalmente diferente al de Selene, pero muy similar. O sea, siempre va a haber similitud. Pero había un sentimiento así como que sí quedaba en mí un sentimiento de, ¿cómo se dice cuando? De melancolía porque hubo ciertos momentos que yo decía, mi madre, mi padre, cómo los veo, porque me estoy vinculando con él todavía, o sea, todavía estoy vinculándome con mi padre, aún es extraño a veces platicar y dialogar con él, todavía es extraño a veces verlo tan feliz después de ver su proceso de hombre, de joven a hombre, con mi perspectiva de niño y adolescente, es extraño verlo autorrealizándose. Igual para Selene yo he visto que también luego es extraño ver a su papá, a su mamá, en ese modelo de ahora ya estamos de novios otra vez, estamos juntos sin hijos. Y nos causa una melancolía, un amor y un espejismo de querer volver a ese lugar donde fuimos felices o no. Y entonces ese es el espejismo donde nos traemos la constelación aquí a la familia. Y todos esos dolores vienen aquí y se empiezan a mezclar y es ahí donde caemos, nos ponemos el autosabotaje. Pero nosotros hicimos unas cartas de, de ver exactamente qué punto este dolor no es nuestro y observar que no vamos a salvarlos en este momento nosotros, que vamos a preocuparnos nosotros económicamente Por ser felices. por ser felices, por hacer lo que nos por hacerlo gusta, por y, cumplir nuestras propias expectativas. y tomamos la decisión que cuando ellos nos necesiten, en cuestión a cuando ya estén muy viejitos, en la vejez, vamos a ir y los vamos a ayudar a pasar de la vida a la parte más profunda que vamos todos, o sea, al fallecimiento, a la muerte. Y ahí vamos a estar para siempre. Y aparte, viene un duelo muy fuerte, o sea, es un duelo de saber que tú siempre vas a tener a tu padre y a tu madre aquí. O sea, lo que tú hagas por ti como matrimonio, como pareja y por tus hijos, lo vas a estar haciendo por ellos. El río nunca corre hacia arriba, el río siempre corre hacia abajo. Y lo que tú hagas bien hacia abajo, hacia la generación futura, va a ser lo que a ellos vas a sanar. Y eso es por eso pusimos estas preguntas. ¿Cómo afectó las demostraciones de cariño entre tus padres la percepción del amor en pareja? Eh, ¿Cómo te ha impactado los patrones? ¿Cómo lidiar con tus padres con los conflictos y las diferencias en su relación? ¿Cómo crees que eso te afecta a tu relación actual? O sea, fueron varias cosas que nosotros nos dimos cuenta y lo más importante es que tú como padre estés aquí de tus hijos
o de tu pareja. ¿Por qué? Porque si tú observas que tu pareja no es admirada o es débil, tu hijo va a admirar a personas fuertes, pero que no son honestas y se van a ir con ellos. Esa es la metáfora que te decía de Pinocho, que ve que su papá está viejito y Pinocho, Gepetto hace Pinocho y como está viejito, se va con Mecha, con otro personaje de la película que lo engaña. Y así muchos de nosotros. Nos vamos con lo que creemos que es atractivo, tanto como de nuestra pareja. Decimos, ay, es que creo que ya mi pareja no es atractiva, ¿no? Vámonos por ese guapo, ese musculoso de allá. O el hombre, ay, creo que ya mi pareja ya no es, está lavando, huele a ajo, mi mujer, no huele a esto. Vámonos por la modelo, por la de las redes sociales, por la del trabajo que se ve bien relucida ¿cómo su uniforme de trabajo? Y ahí nos vamos, nos retornamos a cómo veíamos a nuestro padre, cómo veíamos a nuestra madre, y cómo entre ellos dos se validaban, y entonces seguían con problemas hacia papá o mamá a los abuelos. Y si tú sanas esas tres partes, tú vas a querer estar con esa, voy a decirlo un poco feo, con ese aburrido, con esa aburrida, la vas a empezar a admirar. Y el hijo va a admirar a esa aburrida, y va a decir, ¿sabes qué? No son aburridos, son buenas personas. Y vamos a tener una, un mejor ambiente en la familia y van a nacer los intercambios de lenguajes del amor. A mí me encanta la pasión, a mi esposa también le encanta, y entonces vas a decir, wow, sí se puede tener pasión con tu propia pareja. Así que nos vemos el próximo podcast. Un saludo a todos los que se conectaron, se desconectaron, y a todos los que vean el en vivo, el video grabado, las preguntas que tengan, las respuestas que quieran, se los vamos a dar. Hagan sus preguntas, vean qué quieren sanar de la pareja y lo vamos a hablar en el próximo podcast. Un saludo, nos vemos, hasta luego. Si tienen alguna duda en lo que cierran, porque se atoró, se atoró. Ya nos dijiste tu experiencia del taller.